Israel, pueblo escogido y testigo de Dios. Pero hoy vamos a estar enfocados en el capítulo 11 de Romanos, sobre todo en la idea de la restauración futura de Israel. Dice Isaías 43, versículos 1 al 4, dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombre por ti, y naciones por tu vida. Verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Verso 21. Este pueblo he criado para mí, mis alabanzas publicarán. Y dice Romanos capítulo 11, versos 1 al 6. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El Señor nuestro Dios añada bendición con su bendita palabra. Vamos a orar. Buen Dios, Señor y Padre nuestro, muchas gracias por esta noche preciosa. Gracias porque a pesar de las fuertes lluvias temprano, Señor, nos has dado una buena tarde, una buena noche, y agradecemos, mi Dios, la disposición de los hermanos aquí de venir hoy a tu casa a alabarte. Han entendido, Dios, cuán importante es estar en tu casa, honrar tu nombre, y oír tu palabra y pasar un tiempo juntos. Qué privilegio para los escogidos, Señor, mantenernos juntos. Tu palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y agradecemos esta noche la oportunidad que nos has dado de estar en tu casa y de alabar tu nombre. Esta noche, Señor, queremos rogarte que nos tomes bajo la dirección del Espíritu Santo, entendiendo, oh Dios, que el Espíritu Santo es el que has encargado de guiarnos a toda la verdad, de enseñarnos tus cosas aún lo profundo de Dios. Y quieres, oh Dios, a través de tu palabra, no solo traer conocimiento a nuestras vidas, sino instruirnos, prepararnos para toda buena obra, hacernos también conscientes, oh Dios, de las cosas que vendrán. Gracias, oh Dios bendito, por tu palabra. Ayúdenos, Padre, que tu Espíritu la ponga en nuestra mente y en nuestro corazón, y podamos vivir y proceder de acuerdo a tu palabra.
En esta noche toma tu siervo, Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, y úsele para tu gloria y para nuestra bendición. Con acción de gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Allá en Isaías es evidente la elección de Israel, es contundente. Pero además es contundente la promesa de la protección de Dios para ellos. Versículos 2 y 3. Cuando pase por el agua, yo estaré contigo, y si por el fuego, no te quemarán ni la llama de la. Y allí es una declaración de la sublime protección de Dios a este pueblo. Amén. Sí, amén. Y eso no ha cambiado ni va a cambiar. Es un texto que tiene trascendencia más allá del profeta Isaías hasta nuestros tiempos, y hasta el tiempo del fin, y la palabra de Dios se cumplirá. Dios los escogió para su gloria, igual que a usted y a mí. Amén. Sí, amén. Nos llamó en Cristo para su gloria, para ser suyos. Amén. Para que le exaltemos, para que nos gocemos en su presencia, para que disfrutemos el honor de ser hijos de Dios. Esto, aunque es un privilegio que está abierto y extendido a toda la humanidad, no toda la humanidad lo aprovecha, sino usted. Y vivamos a la altura de la voluntad de Dios. Amén. Sí, amén. Y dice que Él lo escogió para que cuente de Dios sus maravillas. Testifique de Cristo, por favor, háblele a otros. Necesitamos hacerlo. Hable, no calle, le dijo el Espíritu Santo a Pablo. Y es la misma idea de lo que Dios quiere con usted. Cada día es una oportunidad para hablarle a otros de Cristo. Hay muchas formas de hacerlo. Puede ser en una forma verbal y personal, pero puede ser a través de un tratadito, ¿no? Sí, amén. O puede ser a través de un mensajito de carácter electrónico, ¿sí? Usar los medios, la tecnología. Amén. Porque Dios quiere que testifiquemos de Cristo. Sí, amén. Si no se atreve personalmente, hablo de estos medios. Pero ore antes de hacerlo para que Dios lo use. Por favor. Y ore por las personas a las cuales usted desea transmitir el mensaje del Señor. Al igual que Israel, Dios nos llamó para su gloria y para dar testimonio de Él. Amén. Nosotros, la iglesia, hoy es la gente que da testimonio de Dios vivo y verdadero. Y debemos hacerlo. La palabra del Señor en el capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los romanos nos muestra que Dios preserva un remanente salvo por gracia. Y llama la atención esto, porque si vemos y hemos explicado ya en estudios anteriores, la iglesia nace a través de la base judía. No hay otra gente que Dios usó para extender su plan salvador, sino a tu pueblo Israel. Y a través del pueblo de Israel ha extendido la salvación a los gentiles, a todas las naciones. De manera que no debería haber espacio en el corazón del creyente para pensar o sentir mal respecto a Israel. Recuerden que hay toda una propaganda por parte del diablo a través de los medios políticos de las naciones de desmenuzar a Israel, de disminuirlo y de subestimarlo, e inclusive de vender a la gente la idea de que Israel no debería existir. Ese ha sido el pensamiento del diablo desde sus orígenes, pero también ha sido el pensamiento de los pueblos alrededor. Muerte a Israel. Algunos dicen que hay que arrojarlo
al gran mar. Está hablando allí al mar Mediterráneo. Estrujarlo hasta que se ahogue en el mar. Pero hemos visto que Dios ama a ese pueblo. Leyó la lectura de Zacarías 8. Llegará un día en que las personas buscarán el manto judío para llegar a buscar a Dios y adorar a Dios, ¿verdad? No pierda de vista esa lectura. Si desea volverla a hacer, por favor hágala. Necesitamos empaparnos de la voluntad de Dios sobre Israel. Y no es lo que yo crea o piense, lo que piensen los políticos, lo que piensen las naciones. Yo debo pensar como Dios piensa. Yo debo hacer como Dios hace. Yo debo creer lo que Dios enseña. Punto y pare de contar. Porque Israel ha sido de bendición. A través de él, dice allí capítulo 9. Capítulo 9. Dice el apóstol Pablo en el verso 3 que él sufre por Israel, por la incredulidad de Israel, y tanto dice que él quisiera estar separado de Cristo por amor a sus hermanos, los que son mis parientes según la carne. Verso 3, 9:3. Pero dice el verso 4 que son israelitas, y observen detalles, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y allí, para mí, no hay escritura más hermosa que enfoque la bendición de Israel que esas escrituras. Israel es el canal por medio del cual Él extiende su salvación y manifiesta su gloria, su palabra. A ninguna otra nación en todo el planeta Dios le dio una ley en el monte Sinaí, sino a Israel. Le dio reglas sociales, morales, espirituales, familiares, para enseñarlos a vivir. Amén. Conforme a su voluntad. Cito todo esto porque necesitamos tener la visión de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón en lo que toca a Israel. La palabra del Señor dice en los versículos 1 al 5 del capítulo 11, dijo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y encontramos que el apóstol Pablo, en una forma contundente, con firmeza, dice que no. Ahora aquí hay un detalle interesante que plantea eso, y es que a raíz del rechazamiento de Israel a Cristo, se ha ganado el desprecio de los grupos pseudo-cristianos, y especialmente la religión oficial, porque la religión oficial se autoproclama el nuevo Israel, en la idea que no son israelitas los que nacen en la carne, sino los que son la fe de Abraham, los que han creído en Cristo. Y entonces le restan a Israel el derecho de existir o ser más pueblo de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra en nuestro texto una pregunta que hace el apóstol Pablo para que todos la reflexionen. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios está usando a los judíos en favor de la iglesia.
Y es a través de los judíos que se establece el fundamento de la iglesia. No a través de ninguna religión, sino a través de ese pueblo. Dios escogió a este pueblo para dar a conocer al Cristo, al Mesías, a su Hijo bendito, al Salvador del mundo. Amén. Sí, amén. Pero también a través de este pueblo Dios da las normas y las doctrinas que hoy sustentan la iglesia. De manera que la palabra del Señor dice allí que Pablo dice: y yo también soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Yo soy judío, pero convertido a Cristo. Estábamos en la frontera de Jordania, cuando allí en la frontera de Jordania habíamos servido la guardia, y entonces conversamos con él. Y este hombre era un judío cubano, convertido a Cristo, y tenía 8 detalles maravillosos. Era un siervo de Dios. Entonces miraba uno esa maravilla. Cuando pensamos que Israel rechazó a Cristo, pensamos en todo el pueblo, no todo el pueblo. Los primeros discípulos y seguidores de Cristo eran judíos. Cuando se abre la puerta a los gentiles, hasta el capítulo 10 del libro de Hechos, cuando aparece un hombre Cornelio, y eso, claro, un texto que usé un día de estos: y a ti te haré la llave del reino de los cielos, decía, y ponen a Pedro con un fajo de llaves, que al que quiere deja entrar y al que no quiere no deja entrar. Lo que está diciendo el texto es que Pedro tenía el honor de abrir la puerta del evangelio a los gentiles. Y a él fue el que Dios usó en el capítulo 10 del libro de Hechos. Y se abre la puerta del evangelio a los gentiles. Dios ha usado a este pueblo para su gloria y lo seguirá usando. El rechazo de Israel del evangelio estaba dentro del plan de Dios. Dios sabía que Él, en su omnisciencia, desde la eternidad, sabía las cosas, ¿no? Me llama la atención que desde la eternidad Dios sabía lo que iba a pasar con el diablo en el Edén. ¿Sí o no? Sí. Y ya tenía previsto un medio de redención para Adán y Eva. Y él mismo ofició un sacrificio y lo vistió con vestiduras de piel, dice la palabra. Un tipo de la obra gloriosa de Cristo en la cruz. Amén. Y entonces allí nos encontramos que el rechazo de ellos al evangelio estaba previsto por el plan de Dios. Y no es que Dios los indujo al rechazo. Hay que entender las cosas. Ellos incurrieron en el rechazo por su desobediencia y rebeldía. Porque leemos, por ejemplo, probablemente usemos este texto otra vez, pero dice Hechos 2, dice el verso 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice el verso 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos cuantos nuestro Dios llama. Y ahí estamos encontrando, mis amados hermanos, que no todos han rechazado a Cristo. La base de la iglesia es judía. Los apóstoles eran judíos. Sí. Y esa verdad tenemos que reconocer.
Y esto ayude a nosotros a apreciar a ese pueblo. Porque si se quiere, somos deudores de ellos. Porque ellos fueron los canales que Dios usó para manifestar su gloria y su bendición. Dice Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33. Hermanos, ciertamente, versos 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Dice el verso 32 y 33, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y entonces este pueblo tropezó y hubo un rechazo hacia la persona de Cristo. Dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero no perdamos de perspectiva que todos los primeros discípulos que iban con Cristo eran judíos y que los apóstoles eran judíos y que el fundamento de la iglesia a la luz de la Biblia se establece a través del pueblo judío. Amén. Y es importante que esto nos quede claro. Y a pesar del rechazo de Israel, la palabra de Dios nos dice que Dios no los ha rechazado. A ver, ¿por qué no los ha rechazado? Y más adelante veremos alguna escritura en este sentido. Porque Dios decía, amén. Sí, amén. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él hizo promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, y él cumplirá su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es que lo que Dios determinó en ellos se cumplirá en su tiempo y en su momento. Y esto ayude a nosotros, a todos, a mejorar nuestra actitud hacia ellos. En el capítulo 10, verso 18, dice la palabra, pero digo, no ha oído, antes vienen, no han oído, antes vienen, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlos como un pueblo que no es pueblo, es transparente. Hay algunos que dicen, no hay ninguna referencia a la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero aquí hay una referencia. No aparece el término iglesia. Pero aquí el Señor está hablando de un pueblo que no es el pueblo de Israel. Los provocaré a hacerlos como un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de lo que no me gustaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Pero viene el verso 1, digo pues, a este echado Dios a tu pueblo en ninguna manera. Y eso estaba dentro de los planes de Dios. No que Dios propició, sino que ellos
de su actitud rebelde y contradictoria, tomaron decisiones que los tienen hasta hoy separados de Cristo. Los tienen hasta hoy alejados de la comunión con Dios. Y no es sino la providencia de Dios y su misericordia que aún sostiene a ese pueblo, a pesar de todos los impactos que han recibido a través de Cristo. Aún hoy están allí en su tierra. De manera que la palabra del Señor nos muestra, amados hermanos, que Pablo afirma: no ha desechado Dios al pueblo de Israel. Dice en los versículos 2 hasta el 5: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Leímos Isaías 43. ¿O no sabéis qué dice Elías de la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y sus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿A dónde se dio esa escena? En Monte Carmelo. Poco después de la victoria contra los Baales, contra todos los profetas de Baal. Y después de esa victoria, él fue a esconderse. Y entonces Dios lo vuelve a la razón. Y Dios le hace ver que no está solo. Por eso dice ahí el texto: pero ¿qué le dice la divina respuesta? Amén. ¿Quién habló con él? Dios. Dios le dijo: no está solo. Todo el pueblo ha apostatado. Y Elías era consciente de eso. Pero aún hay 7,000. Y eso ilustra que dentro del pueblo de Israel hay un pueblo remanente, temeroso de Dios, fiel a Dios. Dice la palabra: pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo. Ya no habla de lo que sucedió allá con Elías. El verso número 5 nos trae a nuestro tiempo. Amén. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿De qué manera? Por la ley. No, pues están bajo la ley, están separados de la comunión con Dios, pero están en la gracia. ¿Qué indica? Que son salvos, que están bajo la comunión de Dios. Y, hermanos, esto es sumamente interesante, maravilloso para nosotros. Que somos pueblo de Dios también. Sí, es maravilloso ver que Dios tiene un remanente allí. Qué bonito, ¿verdad? Que a pesar de la incertidumbre de Elías, Dios le hace ver que no está solo. Y la iglesia cuenta con una familia muy amplia, que a la luz de Hechos 2 se conforma de judíos y gentiles. Ya habrá que leer un poco allá a partir del verso 12 en adelante. Probablemente andemos por ahí. Dicen los versos 7 y hasta el verso 11. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Eso sucedió entre el mismo pueblo. Amén. Eso sucedió entre el mismo pueblo. Rechazaron a Cristo, se cerraron en sus corazones, en su mente, se endurecieron. Pero hubieron gente sensible. Recuerdan, multitudes seguían a Jesús porque querían oírle. Amén. Cuando vamos en el estudio de Lucas, nos encontramos que multitudes de judíos
nadie más. No eran egipcios, ni gente de Siria, se me olvida de otro pueblo arriba. El Líbano. El Líbano. No eran estos pueblos, eran gente de Israel que seguían a Jesús y querían oírlo. Y dice la palabra del Señor, verso 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, no quisieron creer, bueno, crean lo que quieran, sean rebeldes, soberbios, como quieran. Allá inclusive Jesús los trata de una forma muy fuerte en Lucas 8, donde les dice, porque ellos no creían, porque son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso era muy fuerte contra el pueblo hebreo. Pero ese pueblo, tenemos que entender que unos cerraron su corazón, pero otros tenían hambre y sed de Cristo. Y sobre esos que tenían hambre y sed de Cristo, se funda y se forma la iglesia, de la cual hoy usted y yo somos parte. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuestro convite en trampa. Leímos en Hechos 2 que era para ellos y para sus hijos. El plan de Dios a través del Mesías era para ellos, pero porque era una invitación gloriosa a la salvación y a la comunión con Dios por gracia en la persona de Cristo, se tornó en tropiezo para ellos. Amén. Y hasta hoy se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en restitución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. Verso 11, digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen. Ellos tropezaron y fueron eliminados. Ya no son más. Allí, al igual que el verso 1, dice, en ninguna manera. Porque por su transgresión, observe lo maravilloso ahí, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacer. Y si algo molesta a los judíos, es que digan que los cristianos son el pueblo de Dios. Porque ellos siempre van a defender ese estatus de acuerdo al Antiguo Testamento. En el pueblo de Dios Israel. Pero aquí la palabra del Señor nos muestra que el tropiezo, la caída de ellos fue para salvación de los gentiles, para que el Evangelio viniera a nosotros. Ya hablamos allí en Hechos 10 de que Pedro abrió el Evangelio a los gentiles y Cornelio es el primer gentil que se convierte. Luego aparece Pablo, que es establecido como apóstol de los gentiles, y Pedro como apóstol de los de la ley, del pueblo de Israel. Y así se asignaron responsabilidad. Y Pablo fue un pionero en todas las naciones, llevando el Evangelio. Descendió el Evangelio. Y el Evangelio llegó hasta nosotros. Nosotros también figuramos, de acuerdo al texto, como gentiles, a los cuales la gracia y la misericordia de Dios los alcanzó. Hay un detalle importante respecto a este remanente que Dios mantiene, hermanos, y razonen esto. Es muy posible de que ese remanente que Dios tiene escogido por gracia, escuchen bien, salgan los 144,000 que tendrán por tarea la predicación del reino en el tiempo de la gran tribulación. Son cositas que Dios ha traído a mi corazón en los últimos días en el estudio de la palabra, y son cosas que
para mí tienen gran sentido y valor, porque no es lo mismo que un judío testifique a un judío que un gentil trate de ganarse a un judío para Cristo. Está oyendo, es muy difícil. Y se forma una disputa y un pleito allí, pero que un judío testifique a otro judío, eso creo que lo usa. Dice ya solo vayan a Apocalipsis 7, porque es importante entender que los 144,000 que van a estar trabajando en la predicación del Evangelio del Reino en la gran tribulación son judíos, no es la iglesia. Ya la iglesia se fue, amén, no la espera esta noche, ¿verdad? Pero ya la iglesia se fue, pero Dios ha trabajado allí un grupo de personas no pequeños, imagínate, 144,000, que nada tienen que ver con los falsos testigos de Jehová. Pues también es importante aclarar eso, ¿verdad? Dice la palabra en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que decían, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde se pone el sol, de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, y subrayé la frase que sigue: de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Quién será el equipo de trabajo del Señor en el tiempo de la gran tribulación? 144,000 judíos. Ellos van a estar predicando el Evangelio del Reino. Ellos se encargarán en un trabajo muy difícil de desenmascarar el anticristo, la marca, y llamar a las gentes a la conversión a Cristo. Y tendrán un resultado increíble. Leamos el texto porque es maravilloso, y de todas maneras vinimos a oír la palabra. Amén. Así es que dice allí la palabra del Señor, verso 5: de la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de Aser, 12,000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados; de la tribu de Manasés, 12,000 sellados; de la tribu de Simeón, 12,000 sellados; de la tribu de Leví, 12,000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y aquí, y esto es maravilloso, es el efecto de un trabajo. ¿Saben? Dios quiere que usted le sirva, hermano, y espera que haya un efecto del trabajo que usted hace en favor de la obra, para la gloria de Dios. Aquí no servimos a los hombres, y si hay alguien sirviendo a los hombres, renuncie en este momento a
a servir a los hombres, porque fuimos llamados para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Yo no sirvo a los hombres, yo sirvo a Dios en medio de su pueblo y estimo un honor y amo aquello a lo cual el Señor me llamó a hacer. Pero sirvo para Dios. Amén. Y es importante que cada servidor esté claro en su mente y en su corazón que sirve a Dios entre los hombres. No sirve a los hombres, sirve a Dios. Y dice la palabra del Señor que aquí hay un efecto del trabajo, un resultado del trabajo de estos 144,000. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, subraya lo que sigue, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con arpas en las manos, y clamaban, palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanquecido en la sangre del Cordero. Y aquí vemos el resultado del trabajo de esos 144,000. Y hay 2 personajes más que actúan con este equipo y a los 2 testigos. Y lo que deseo destacar es que Dios funda la iglesia a través del pueblo de Israel y culmina su obra usando el pueblo de Israel para salvación. Y eso es importante entender. Por eso no debemos subestimar o menospreciar o asumir actitudes contra el pueblo de Israel. Todo nacido de nuevo debe tener un sentimiento diferente. Permítame, un sentimiento bíblico que le mueva respecto al pueblo de Israel. Y si piensa de otra manera, debería arrodillarse y decirle: Señor, cambie mi forma de pensar. Porque hay que estudiar un poquito lo que es la ocupación de la tierra de Israel. Nos vamos a dar cuenta que los invasores no son Israel. Y ellos no están ahí por disposición de ellos, sino por disposición del Dios que vive. Dios dice: le daré esa tierra. Cuando sacó a Abraham de los caldeos, le dice que lo iba a llevar a la tierra que te mostraré. Tierra que fluye leche y miel. Y esa tierra se la dio Dios a ellos. Y por siglos han vivido en esa tierra. Hasta el año 70 después de Cristo, que se genera la gran confusión cuando Israel es llevado a la diáspora. Y entonces eso se convirtió en tierra de nadie y fue ocasión de invasión, especialmente los pueblos árabes, ¿verdad? Y entonces tomaron posesión de esa tierra. En 1948, por la gracia y la misericordia de Dios, dice la Biblia, nacerá un pueblo en un día. Y entonces Israel vuelve a ser nación y vuelve a su tierra
y de las cenizas del polvo empieza a levantarse. Y hoy es una nación grande, una nación que compite con las mejores naciones del mundo en todo tipo de tecnología, en su poder económico, militar, científico, por la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios prometió bendecir a este pueblo, y Dios bendecirá y protegerá a ese pueblo. De manera que la iglesia, y eso lo veremos más adelante, ya el tiempo se nos fue, la iglesia debe mejorar su actitud hacia Israel y debe hacer dos cosas. De acuerdo al Salmo 122, debe orar por la paz de Jerusalén. Recuerden que esa paz no la va a traer el anticristo, que va a hacer un pacto de paz, no la va a traer él. Esa paz no la van a generar acuerdos entre las naciones. Esa paz la va a traer el príncipe de paz. Y debemos orar por la paz de Jerusalén. Pero como dice también Romanos 10:1, debemos orar por la salvación de Dios. Hágalo parte de su oración. Dios escucha la oración. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Amen a Israel. Amén a Dios. Amen la iglesia. Amen su palabra. Y amen a Israel. Y oren por él. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo. Amén.